Ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día en línea, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Lo saludamos. ¿Qué tal, Augusto? Aquí Fernando Siveira, Hugo Paredero del Destape Radio te saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andan, Fernando, Hugo? Buen día, Gustavo. Bien, muy bien. Bueno, te llamamos porque, bueno, una de las noticias de la semana, indudablemente sorpresiva, diría yo, fue esta decisión que tomó la empresa YPF y el gobierno nacional de adjudicarle a la provincia de Río Negro, a la zona de Punta Colorada, donde tenemos entendido que no hay ninguna instalación importante, esta gran obra pública, la más grande tal vez de la historia, de una inversión de 30.000 millones de dólares para hacer una planta de licuefacción de gas, ¿no? Me imagino ustedes cómo lo habrán tomado. Bueno, se escuchó esta semana la voz del gobernador, ya Axel Kicillof, adjudicándole motivos políticos, ¿no?, a esta decisión que tomó, anticipada aparte en una entrevista por el propio presidente Javier Milei. Sí, Fernando, es tal cual vos lo decís y creo que varios elementos de lo que mencionás son importantes discutir. En primer lugar, que fue una decisión intempestiva, porque si bien se venía anunciando o deslizando la posibilidad de cambiar una decisión estratégica de YPF respecto a la localización de una inversión que está planificando en conjunto con la empresa Malaya Petronas desde hace muchísimos años, desde hace ya 4 años, y que tenía como localización el puerto de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, y que cuando cambió el gobierno y asume Javier Milei y cambia a la dirección de YPF y pone funcionarios que le responden, empezó a ponerse en duda esa localización y se empezó a mencionar esta Punta Colorada y en Sierras Grandes, en Río Negro, como una localización alternativa, pero todo sin ningún tipo de formalización. Lo que llama la atención es que esta semana que pasó se convocó intempestivamente a una reunión de directorio de YPF donde se votó que el proyecto se radique en la provincia de Río Negro y que eso se hizo desde un comunicado oficial de YPF absolutamente escueto y sin ningún tipo de fundamentación, es decir, con generalidades, y donde ahí queda claro, en primer lugar, que esa decisión no tiene que ver con la adhesión o no adhesión de alguna de las provincias al régimen de incentivo a grandes inversiones, que es lo que instaló Milei y el gobierno nacional como fundamento de la decisión. Entonces, lo que nosotros estamos viendo y diciendo es que una decisión que tiene que ser técnica, que tiene que estar basada en la conveniencia económico-financiera, en las condiciones de la localización de esta inversión, que puede ser de las más grandes de la historia argentina, se transformó en una decisión eminentemente política, donde se suma esta decisión a una serie de medidas que está tomando el gobierno nacional, perjudicando a las provincias y particularmente a la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es lo que preocupa, claro, Fernando, que se están tomando decisiones irresponsablemente, sin ningún tipo de seriedad, y perjudicando, en este caso, no al gobierno de la provincia, sino a los bonaerenses, que ya tenían esa inversión como una posibilidad de desarrollo para los próximos años. Leí una entrevista al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, que decía que, bueno, se habían empezado a interesar por este tema en enero de este año, y yo lo escuché al gobernador Kicillof diciendo que desde hace años la empresa Petronas viene haciendo estudios de factibilidad para esta inversión en la zona de Bahía Blanca, ¿no? O sea, eso es así, y por eso decimos que es muy llamativo el cambio en la decisión de YPF, porque estas decisiones no es que de un día para el otro uno dice, no me gusta acá, ahora me voy para acá. Esto tiene un trabajo previo de análisis, de estudios de prefactibilidad, de inversiones. O sea, había invertido YPF junto con Petronas en la realización de estudios para la localización de la inversión Bahía Blanca. De hecho, le habían pedido al puerto de Bahía Blanca 1.500 hectáreas que estaban reservadas
dentro del puerto para este proyecto, y lo llamativo es que en pocos meses se echa por la borda un trabajo de años que arranca, tengamos en cuenta, con la decisión de recuperar para el Estado Nacional la dirección de YPF en 2012, que fue lo que posibilitó el desarrollo de Vaca Muerta, que es el origen del gas que luego se va a procesar en esta planta, se va a licuar y se va a exportar. Entonces, primero una decisión de recuperar YPF, después desde 2014 se empezó a trabajar para que la planta se radique en el puerto de Bahía Blanca, y después de 2022 ya con Petronas se hicieron todos estos estudios. Entonces, lo que es realmente irresponsable es cambiar todo este proceso de la noche a la mañana y de la forma que lo hicieron, porque después lo que termina diciendo YPF es, bueno, vamos a contratar una consultora internacional para que determine cuál es la mejor locación. Y lo que sabemos es que el 26 de julio se contrata a una consultora llamada Arthur Little o algo así, y en 4 días, evidentemente, hizo un estudio riguroso, científico, inapelable, por lo cual cambia una decisión y transforma todos estos trabajos en papeles que se apilan y no sirven para nada. Entonces, es así como se está manejando el Estado Nacional. Realmente es una vergüenza, una irresponsabilidad, y no puede ser de esta manera. La verdad es que si fuera una consultora seria tendría que tomarse por lo menos, no sé, 6 meses para resolver en qué lugar es más conveniente instalar una planta de semejante envergadura, ¿no? Pero para empezar a hablar, y además uno mira el lugar donde supuestamente se va a radicar la inversión y no hay nada. Hay 4 construcciones y no hay 5 o 6 habitantes, y estamos comparando contra un puerto que tiene una trayectoria incluso en exportación de GNL, con conectividad terrestre ferroviaria, es un polo petroquímico, Bahía Blanca, tenés condiciones de navegabilidad todo el año en la ría. Es decir, estamos comparando una locación que tiene ventajas comparativas absolutamente demostrables con algo que requiere un desarrollo de cero, que requiere inversiones muchísimo más grandes que Bahía Blanca, y que, ojo, acá también es importante que quede claro, nosotros no decimos desde la provincia de Buenos Aires que no puede ser posible que la inversión se radique en otra provincia y hasta pueda ser más conveniente. Lo que estamos diciendo es que de ninguna manera YPF demostró que la otra locación es más conveniente, porque no presentó un estudio de nada, salvo declaraciones de Milei diciendo, Kicillof es comunista, no dirá al RIGI, entonces le sacamos la inversión. Y esto se lo van a tener que explicar a los accionistas de YPF, porque acá se está perjudicando también a quienes son tenedores de acciones y ven cómo una empresa está tomando decisiones de manera irresponsable, afectando sus intereses. Entonces se están metiendo en un problema que no están pudiendo resolver y justificar. Vi algunos análisis que hablaban que, bueno, esto se va a empezar a hacer los estudios en 2025, que en 2026 podrían llegar estas inversiones para una planta que, bueno, a partir de 2027 empezaría. Bueno, siendo todo que es a estos plazos, ¿pensás que se puede revertir esta decisión? Bueno, eso es lo que no sabemos, porque primero queremos entender los fundamentos de la decisión. Después, conocer el plan y las etapas y cuáles son las diferentes fases del proyecto. Lo que sabemos es que si tienen que hacer un puerto de cero en una locación, la planta en sí, hasta dentro de 5 o 6 años, no se va a poner un ladrillo. Entonces también ese argumento de le sacamos la inversión a la provincia de Buenos Aires porque tiene un gobernador comunista, y indirectamente diciendo el pueblo de la provincia de Buenos Aires votó mal, entonces hay que castigarlo. Bueno, en 2027 Axel no va a ser gobernador porque no puede reelegir, y ahí recién se pondría el primer ladrillo, que además es una inversión de décadas de recupero, con lo cual incluso va a estar, según lo poco que sabemos del proyecto, porque YPF no nos informó los detalles, va a estar operativa a pleno en 2038. Entonces, ¿2038? Ahí va a estar, según lo que nos dijo YPF, la planta funcionando en su máximo potencial, ¿no? Y progresivamente va a ir incrementando su producción. Pero fíjense, una inversión que ya está pensada de mínimo a 15 años, que toma así una decisión en 6 meses de dónde se radica
no resiste ningún análisis realmente y solo podemos pensar que es una decisión política y responsable. Augusto, te saco de estamos hablando con Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Te saco de este tema, veía que, bueno, obviamente bajaron muchísimo todas las transferencias del Estado Nacional a las provincias y las dos provincias que más bajaron son la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Rioja. No me parece que sea inocente esa decisión del gobierno nacional. Y te quería preguntar en cuánto afecta la situación del sector productivo de la provincia de Buenos Aires, esta merma que están sufriendo de fondos nacionales. Sí, lo que vos decís es cierto. Hubo una restricción de transferencias que por ley el Estado Nacional tiene que hacer a las provincias, perjudicando especialmente a la provincia de Buenos Aires y a otras provincias, pero en general a todas, fondos vinculados con la seguridad, con la educación, con obra pública, que también se paralizó. Tenemos más de 1000 obras paralizadas en la provincia de Buenos Aires, pero también se afectó por toda esta política de generar una recesión brutal la recaudación de impuestos coparticipables que implica menos recursos para las provincias y los propios impuestos provinciales. Por lo tanto, el daño que le hacen a las finanzas y a los recursos de la provincia para poder llevar adelante sus políticas es enorme. Y en términos de los sectores productivos, nosotros teníamos desde el Ministerio de Producción y otros organismos de la provincia diferentes programas para acompañar a los sectores productivos que estamos desarrollando en niveles que no son los que nosotros nos gustaría porque hemos sufrido esta merma de recursos, además de que los propios actores productivos nos dicen que, bueno, lo vemos en todos los indicadores, cae el consumo, cae el salario, por lo tanto el poder adquisitivo, caen las ventas, cae la producción, cae el empleo. Estamos en una situación de crisis productiva y están destrozando todo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo también es que tienen que reconsiderar el sentido de las políticas, porque así ya sabemos dónde termina y por eso nosotros estamos defendiendo los intereses de una provincia que representa el 50% de la producción industrial argentina y que necesita otro tipo de política. ¿Se ve ya situación de industrias que han suspendido personal o incluso algunas que han tenido que bajar las persianas en estos meses? Sí, se están viendo diferentes medidas, suspensión, vacaciones adelantadas, recorte de turnos, todo eso desde el mes de enero que ya lo empezamos a ver que se está verificando. Seguramente hay cierres de comercios, no tenemos los números oficiales, pero todo indica que estamos en este proceso muy acelerado de destrucción de capacidad productiva. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos mucho estos minutos aquí en el Destape 1070. No, muchas gracias a ustedes y cuando quieran seguimos hablando. Un abrazo grande.